Podríamos asegurar que el género de los survival horror posee en la actualidad una salud envidiable. Podemos echar un vistazo a los precedentes de los últimos años y a su vez observar lo que está por venir para darnos cuenta de que los amantes del horror y la supervivencia tienen mucho donde elegir y de mucha calidad. Sin embargo, uno de los recientes lanzamientos, The Callisto Protocol, no está exento de cierta polémica por parte de la prensa especializada y de los usuarios. La siguiente pregunta es a su vez la más evidente: ¿merece la pena The Callisto Protocol o es un título tan mediocre como pregonan? Quédate conmigo durante este análisis para averiguarlo. La historia de The Callisto Protocol nos propone vivir la pesadilla que acaece en la luna de Callisto llamada Ferro Negro, una prisión de máxima seguridad que, de un momento a otro, sufre el escape de un agente vírico capaz de transformar a los presos en monstruos horripilantes que como único objetivo tienen alimentarse y matar a cualquier superviviente. Como jugadores deberemos encarnar a un transportista llamado Jacob, que ve como un grupo de terroristas abordan su nave de camino a la luna de Callisto. Tras un aparatoso accidente, Jacob será secuestrado por los agentes de la prisión y hecho preso para a continuación, sin comerlo ni beberlo, ser acusado de un crimen que nunca cometió y encerrado en una celda. Al despertar, Jacob será testigo del horror que ha despertado en las instalaciones de máxima seguridad y su única prioridad desde entonces será sobrevivir y escapar del infierno que se ha desatado. La trama de The Callisto Protocol no es especialmente complicada de entender y la historia no contiene grandes giros de guión. Por ser, ni siquiera es especialmente buena, más bien nos encontramos ante un contexto algo superfluo con personajes olvidables que como único propósito tiene construir una trama para dar forma a una campaña de 15 horas de duración mientras nos adentramos en las instalaciones de Ferro Negro en una de las mejores ambientaciones espaciales que yo haya visto hasta la fecha. Es imposible obviar las comparaciones con Dead Space, puesto que el estudio detrás de este título, Striking Distance Studios, está compuesto por ex desarrolladores del juego de Electronic Arts, donde incluso su director, Glenn Schofield, se encuentra a la cabeza del equipo. No obstante, The Callisto Protocol posee poco de shooter y las armas de fuego están más enfocadas a desestabilizar a los enemigos que a derrotarlos. El título centra gran parte del gameplay en las peleas a melee, donde se nos insta a golpear a los enemigos al tiempo que esquivamos sus ataques. El sistema en sí no es novedoso ni difícil, pero sí bastante satisfactorio, salpicado con matices como el desmembramiento de los enemigos, un gore desmedido y unas pantallas de muerte por parte del protagonista escalofriantes. El sistema de esquive es bastante intuitivo y para evadir los ataques bastará con apretar hacia un lado el stick de control. A su vez, también se nos permitirá detener los ataques más rápidos para evitar ser lastimados cuando creamos que no nos alcanza la velocidad para esquivar. Tal y como ya he dicho, las armas de fuego están centradas en desestabilizar a los enemigos y tras encadenar un combo se nos permitirá apuntar a las zonas sensibles del enemigo como puede ser la cabeza. El título contiene diversos árboles de desarrollo de personaje, en el que podemos mejorar a través de una copiadora 3D tanto las armas como el gadget más importante del juego, una suerte de guante gravitacional que nos permite levantar a los enemigos del suelo y lanzarlos contra el escenario, algo que será de gran utilidad para acabar con ellos de un solo golpe, sobre todo si los arrojamos contra una pared de pinchos o al vacío de un precipicio. Este guante funciona gracias a un núcleo de energía que sufrirá de un cooldown tras utilizarlo, y que podremos utilizar nuevamente tras un breve periodo de tiempo, por lo que sí, no es ilimitado, y nos veremos obligados a medir bien los tempos para no quedarnos vendidos. El núcleo a su vez también puede mejorarse para ampliar la energía que pueda almacenar. Finalmente también podemos mejorar nuestra arma a melee, algo que será de suma importancia para poder afrontar a los enemigos más duros. Por otra parte, el resto del título está completamente inspirado en la obra original, y tanto el concepto como la ambientación forman parte de ese aire a secuencia espiritual a cargo del director de Dead Space, incluso el sistema de salud y el inventario. Pero, y estamos ante un pero bastante importante, The Callisto Protocol no posee un diseño de niveles a la altura de Dead Space, y se encuentra enfocado en la acción sin apenas interrupciones. Los niveles son exageradamente lineales y además pecan de estar bastante vacíos.
Sí, podemos encontrar ítems repartidos por algunas taquillas, algunos botiquines con medicina y poco más. El resto de recursos los hallamos pisoteando a los enemigos derrotados, algo que también es heredado de Dead Space. Otro punto negativo son los tiempos de carga camuflados, una suerte de pasillos por los que tendremos que arrastrarnos para alcanzar una nueva área, algo que se antoja bastante pesado dado que el título está repleto de ellos. Y no puedo dejar de mencionar que la variedad de enemigos brilla por su ausencia y que se pueden contar con los dedos de una mano. Además, para tratarse de un survival horror enfrentamos a muy pocos jefes finales, y la forma de derrotarlos no dista mucho de los enfrentamientos corrientes, o dicho de otro modo, esquivar, golpear, disparar, esquivar y golpear y disparar nuevamente, aunque de vez en cuando será necesario utilizar el guante gravitacional. Todo lo mencionado parecería ser que estamos ante un título que no divierte, pero os mentiría si dijera eso. The Callisto Protocol está muy lejos de ser perfecto y ni siquiera pienso que llegue a la altura de Dead Space. Sin embargo, durante las 15 horas que me ha durado lo he disfrutado mucho, incluso con todos sus errores, fallos de diseño, historia básica con personajes algo planos, poca variedad en el gameplay y niveles lineales. Pienso que este título tiene un encanto especial, una de las mejores ambientaciones de horror espaciales vistas jamás en ningún videojuego. La sensación de contundencia en los golpes, tanto a la hora de darlos como de recibirlos, todo ello aderezado con un apartado gráfico y sonoro capaz de quitar el hipo, algo de lo que os hablaré a continuación. He jugado The Callisto Protocol en una Xbox Series X y os puedo garantizar que en el aspecto visual es uno de los títulos más potentes de esta plataforma. Tanto a nivel de iluminación, efecto de partículas y sobre todo en modelados, estamos ante un juego que sabe sacar partido a las plataformas de nueva generación. El nivel de detalle en los escenarios, en los materiales, texturas, postprocesado y mucho más. The Callisto Protocol puede medirse con cualquier otro juego referente que haya aparecido en el mercado. El Xbox Series X nos permite jugar tanto en modo visual, es decir 4K y 60 frames por segundo, como en modo rendimiento, 4K dinámico y 60 cuadros por segundo. En ambos modos el juego es una roca en cuanto a los FPS y no sufre de ninguna ralentización. En el modo visual puede apreciarse algunas mejoras en la iluminación y en la nitidez de los escenarios, además de añadir pequeños detalles, pero no cabe duda de que me quedo con el modo rendimiento, dado que jugar a 60 frames por segundo, apenas habiendo perdido calidad gráfica, es todo un placer para los sentidos. En el momento de hacer este vídeo se han solucionado la mayoría de los bugs. En cuanto al sonido, nos encontramos ante una de cal y otra de arena. Por un lado, la composición musical y las partituras han sido diseñadas con un instrumento específico creado por el estudio para ambientar las estancias de Ferro Negro, y el nivel de calidad es altísimo, con un resultado a medio camino entre lo instrumental y lo industrial que le queda de lujo. Las voces están completamente localizadas al castellano, con un elenco impresionante, y ahora viene lo malo de este aspecto. Las voces están completamente desincronizadas con el personaje hasta un punto que se vuelve molesto, y a esto hay que sumarle que a veces apenas son audibles y sufren de fallos que llevan a sobreponerse unas sobre otras. Es una lástima que el estudio no haya cuidado más este aspecto. Por culpa de este pequeño detalle merece más la pena jugarlo en otro idioma y subtitulado al castellano. ¿Vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? Estaba viendo eso. Es nuestro último viaje, Max, y no vamos a volver a hablar del tema. A mi parecer, The Callisto Protocol es un diamante sin pulir. El juego brilla con luz propia, pero queda empañado por algunas decisiones de diseño. Bajo mi juicio, es un gran juego con muchos fallos que bien podría haberse convertido en un imprescindible de no ser por todos esos errores. Aún así, es un título que si bien puede volverse tedioso o repetitivo hacia el final de la partida, es muy disfrutable y es probable que quedes enganchado a él por su contundente gameplay y por su sobresaliente atmósfera y ambientación. Es por ello que no puedo dejar de recomendarlo si te gustan los survival horror espaciales.